Ahora les presentamos nuestro siguiente invitado. Se trata de Domingo Contreras, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana y de seguro aspirante a la alcaldía del distrito. Buenos días, Domingo. Buenos días, Caminero. Bueno, Laura y Percio. Domingo, ¿qué tal? Tú Bien. tienes, Bueno, tú tienes me gustaría en comenzar. mochila ahí aspiraciones. Domingo, me gustaría comenzar con la reunión de ayer que tuvo el comité político del partido, que incluso esta mañana comentábamos lo de la posición respecto a la propuesta de la Junta Central Electoral sobre las reservas y si es por demarcación, si es a nivel general. Bueno, ¿Cuál es la posición realmente del partido? mire, la Junta presentó un anteproyecto de resolución en el que de alguna forma para el PLD y para todos los partidos de oposición, con excepción del PRM, que firmamos un documento en el día de ayer rechazando ese anteproyecto, porque es un anteproyecto que contradice el espíritu de la ley electoral, porque limita la posibilidad de una alianza amplia, si así lo determinaran cualquiera de las organizaciones políticas, que ha sido la tradición anterior, porque limita a un número X. A un 20. A un 20%. Tú no solo te puedes aliar en un 20%. Vamos de a las explicarles un candidaturas. poquito mejor a los televidentes, porque hay gente que no entiende claramente cuál es el impacto negativo que los partidos de oposición le están viendo a la aplicación de este porcentaje, sobre todo tomando en cuenta de que el 20 existía desde antes. El tema del 20 estaba dado no por limitarte en la cantidad de la posibilidad de aliarte. El 20 fue surgiendo como resultado sobre todo de la reserva para cumplir con la cuota de las mujeres y de la juventud. Ese fue el espíritu real con lo que surgió ese porcentaje. No, pero un momentito ahí en ese punto. Pero el 20% de reserva es lo que los partidos no llevan a los procesos de elección interna. Es correcto. Es decir, yo no someto esta candidatura a un proceso interno porque la tengo reservada. Y déjame O decirte, para Domingo, una alianza o para una situación. tradicionalmente no es para mujeres y jóvenes que se use ese Claro, 20%. no. Al contrario, se usa para garantizar candidaturas que no se quiere que vaya a proceso interno. No, Pero porque don Percio Maldonado, un hombre de prestigio. Yo quiero que mi partido lo lleve como candidato. Yo no puedo someterlo al baloteo de las bases porque le dan 30 patadas. Pero Oye, es una figura que yo quiero preservarla de mi partido. Entonces yo me reservo esa candidatura y lo presento. Es eso lo que ha pasado Pero no- tradicionalmente. correcto, pero no es eso lo que está en la resolución de la Junta. ¿Qué es lo que está? Lo que está es limitar el porcentaje en el que los partidos se pueden aliar. Es decir, lo que esa resolución, el espíritu de esa resolución es, ustedes tienen que llevar 80% de su propia candidatura y solo ustedes se pueden aliar en un 20% del escenario. Entonces eso no responde al espíritu de la ley. No, pero un No partido- responde al espíritu y la letra de la ley. ¿En qué disposiciones que se está basando esta decisión? Mira, lo que fundamentalmente se responde a una decisión que en su momento tomó el Tribunal Electoral, en el sentido de que ciertamente ha habido siempre un reclamo desde los partidos, de los militantes, respecto al derecho de asumir una candidatura, el proceso democrático interno, que eso ha ido mejorando progresivamente porque realmente el nuevo ordenamiento jurídico, sobre todo con el Tribunal Electoral, ha venido a reivindicar el derecho del militante político, que antes fundamentalmente las direcciones hacían un listado y excluían, inclusive aquí hay muchas historias de personas que nunca se les reivindicó su candidatura, pero eso fue mejorando. Y también el tema de la lucha que siempre se ha tenido de que los jóvenes que no pueden competir en igualdad de condiciones y el tema de la cuota de las mujeres, cómo preservar esa conquista y cómo hacer que eso se refleje en las boletas electorales. Entonces ese fue un poco el espíritu
en el que se fueron construyendo estos porcentajes y esta protección de la participación. Ahora, que la Junta lo quiere extrapolar a limitar la posibilidad que tienen los partidos políticos aliarse. Fíjense que el único partido que salió a defender ese anteproyecto es el PRM, porque el PRM le tiene un temor enorme a una alianza opositora que ya se refleja, sacaría el 60% del voto de las posiciones en unas elecciones municipales. Es muy claro que eso es demoledor. Y si el PRM tiene tanto temor en ese sentido, ¿qué tan avanzado está la conversación en torno a una alianza opositora? Mire, porque se supone que si tiene temor es porque tiene algunos niveles porque de ahora que está el proceso, por ejemplo, en el día de ayer, el PLD sacó su comisión también, porque hay un tema que comienza con la reserva. Porque ustedes sacaron una comisión para conversar. Para nosotros estructurar como se dice, hay que hacer la carpintería, hay que saber los lugares donde se va a reservar. Pero esta selección de esa comisión para negociar posibles acuerdos con otros partidos está señalado porque el partido Fuerza del Pueblo escogió también una comisión para negociar ese tipo de alianza. Eso sería que dentro de poco estarían reuniéndose el PLD y la Fuerza del Pueblo para eso. Mira, en principio el partido tiene que mostrar su voluntad sacando la comisión para definir en los lugares, porque hay que hacer las encuestas, ver los lugares donde probablemente hay que seleccionar los candidatos, cada organización con alianza, que tiene una aspiración. Hay que formar una estructura para responder a lo que dice la ley. No, exactamente, hay unos plazos que la ley establece y hay que cumplir con esos plazos. Los partidos tienen que prepararse para ello. Si no lo hace previamente en el marco de los plazos, aunque quisiera después, ¿cómo lo va a estructurar? En el caso de esa comisión del PLD, ¿quiénes la componen? Bueno, la componen el presidente del partido, Danilo Medina, Francisco Javier, que es el jefe de campaña, el secretario general y el candidato presidencial Abel Martínez, que a su vez pudieran terminar sacando una subcomisión ya con los más expertos en la materia municipal para que le termine presentando la carpintería que se requiere. Viral, a propósito de esa... Digamos que ese es el petit comité que toma la última decisión. Sí. No, la última decisión la tomamos en el comité político, pero cuando se trata de negociaciones no puede estar 35 personas, siempre hay que sacar un equipo pequeño que pueda afinar los detalles de un proceso. El petit comité que está autorizado a face to face decir te doy, no te doy. Es correcto, sí, eso siempre es así. Hay unas declaraciones de Leonel Fernández que se viralizó en las redes. Habla de lo siguiente, dice, si las elecciones fueran mañana y la Fuerza del Pueblo queda en segundo lugar y el Luis Abinader en primer lugar, la Fuerza del Pueblo es gobierno en el 24. Pero si en segundo lugar lo asume el Partido de la Liberación Dominicana, Luis Abinader se reelige como candidato presidencial. Mira, eso puede... Significa que no apoyarían a la segunda fuerza. Lo que yo miro en todos los estudios que estamos viendo y el devenir que se va viendo, por ejemplo, ya está un gobierno que su gabinete tiene una desaprobación de más de un 70%. Aunque el presidente, y ha sido tradición, todavía tiene una aprobación que a veces puede estar rondando como desempeño o el 52, 53, pero cuando vamos ya al tema electoral, eso se va bajando al 40, 42. Todo parece indicar que un gobierno, que la gente tiene 5 temas muy importantes que señalar. El alto costo de la vida. Y los otros días me pongo a ver al secretario de Agricultura de un proyecto que ellos llaman del campo al colmado, y a ti te da espanto porque ahí no va a llegar nada que esté barato, porque eso es impráctico. El país ya tiene una estructura de distribución de los productos que es una distribución privada que para tú abaratar el costo tiene que trabajar con los productores. No hay forma ya con esos métodos de INEPRE. Eso perteneció a una estructura económica de la República Dominicana de los años 80. En la estructura económica actual del país, para tú impactar el precio
o los costos tienen que operar en la estructura que el país ha creado para la distribución. El desempleo, que es un tema real. La vuelta por México no es el resultado de un invento de nadie, que miles, y vayan a pasaporte para que ustedes vean la presión, la fila que se genera de la cantidad de dominicanos que andan buscando otra perspectiva. La Policía Nacional, la seguridad y sobre todo la Policía Nacional. Nosotros tenemos hoy una policía con más nivel de desaprobación que la que ha tenido en cualquier otro momento histórico, cuando esa ha sido una de las reformas que el presidente ha prometido. Entonces, todos estos temas que desalientan el espíritu en un esquema en que tú no veas a nadie religiéndose. No hay un solo presidente, enséñeme a alguien, en América Latina que haya podido sobrevivir a la inflación. Y Luis no va a ser la excepción. Y lo veremos. Entonces, en ese esquema, realmente la oposición, el que quedase en segundo lugar, y nosotros esperamos que sea Abel Martínez, se va a convertir en el presidente de la República. Evidentemente que esto pasa por encontrar un entendimiento en las elecciones municipales, por la característica que tienen las elecciones municipales, en el que realmente hay un tema de liderazgo local, hay un voto preferencial de los regidores, porque antes era muy difícil poder formar una boleta, porque había que quitar gente aquí y allí, eso generaba mucho disgusto, pero como ahora el voto municipal de los regidores es preferencial, a nadie hay que moverlo de su boleta, simplemente la gente votará por el regidor que considere, igual que el voto preferencial de los diputados. Y esto facilita cualquier carpintería en una posible alianza de tipo municipal, que es un poco lo que la oposición en un frente opositor ha estado aspirando a que se pueda realizar. La encuesta CISA, que fue divulgada en el día de ayer, CISA ha sido una encuestadora históricamente cercana al Partido de la Liberación Dominicana. Es de las que ha usado de forma recurrente este partido y se presenta al PLD, en este caso al candidato Abel Martínez, en un tercer lugar con un 19%, mientras presenta a Leonel Fernández con un 36.3% y a Luis Abinader con un 38.2%. Entonces parecería que el segundo lugar en las elecciones presidenciales todavía estaría distante para el PLD. Mira, yo creo que Abel Martínez, que él es lo nuevo de este proceso. Si tú te pones a observar cualquier encuesta, a mí nunca me gusta discutir los números de una encuesta. Yo soy lo que digo, las encuestas no se discuten, son un retrato del momento y son un instrumento de trabajo. Nunca las encuestas con un periodo tan largo, no es que las elecciones son mañana. Una encuesta te da unos números hoy, mañana te da otro. Usted tiene que seguir trabajando. Abel, el candidato con mayor potencial para seguir creciendo, el de más baja tasa de rechazo. Todavía le falta un tramo importante de la población para que le conozca. Pero ahí hay, a mí me gustan las noticias importantes que están ahí. 73 casi % de desaprobación del gobierno. El gobierno se quiso presentar en encuestas como que él ganaría en una primera vuelta. Está muy claro, en cualquiera de las encuestas que miramos que no sean pagadas por el gobierno, hay un escenario de segunda vuelta plantado. Y aquí el PLD lo que tiene que salir a trabajar. Fíjate que Abel, desde el momento que salió hasta el momento que volvió otra vez a retomar el ritmo, que ya está en la calle y hay que ver las manifestaciones que se están generando en las diferentes comunidades, en un PLD que se ha renovado. Tú mira el liderazgo del PLD en cualquiera de las comunidades y mira que el PLD le ha dado una oportunidad a nuevas personas, nuevos líderes que han surgido de las políticas sociales. Se habrá renovado, pero en el comité político lo que se le echó fue agua al vino. Bueno, pero al final el estilo de lo que presenta es quien gobierne. Aquí cada presidente tiene su propio estilo y a quien escogimos para que encabece esta jornada es Abel Martínez. La renovación probablemente en la mezcla del comité político no está, porque se tomó el liderazgo más tradicional del partido, que tiene un enorme arraigo, pero en las elecciones el partido va marcando claramente tomar nuevas figuras para ese relevo y esa nueva renovación que la sociedad de alguna manera pide. Entonces, si uno mira cualquiera de estas encuestas, mira el nivel, los temas que le preocupan a la población y mira que la gente ya, el otro elemento importante en esa otra encuesta es que ya la gente no tiene esperanza de que Luis pueda
resolver y enfrentar estos problemas, porque tú agarras sector salud, tú miras la persona que está encabezando ese sector, una alta desaprobación. Si la desaprobación fuera summa cum laude, la persona que está ahí, una altísima desaprobación, y tú miras cómo se maneja el deterioro de los servicios en cualquiera de los campos, el 911, los hospitales, el sector ambiental, pero increíble. Cuando nosotros habíamos visto la duna de Baní, la han limpiado y usted va mirando, rompiendo manglares, rompiendo corales, lo que el mundo está tratando de preservar como su capital. Si una cosa importante tiene República Dominicana es tener un capital natural y nosotros lo estamos dejando perder frente a nuestros propios ojos por una inacción de las autoridades. Entonces, todos estos temas están teniendo un impacto en la estructuración de sectores que en su momento albergaron alguna esperanza con Luis Abinader, que lo acompañaron en la Marcha Verde, pero que hoy están profundamente desilusionados, con alta inflación, con desaprobación de la Policía Nacional. En ese esquema, no hay manera de que este gobierno no termine saliendo en el 2024. Domingo, veo que el doctor Abel Martínez ha comenzado a salir, a hacer algunos recorridos. Usted mencionaba o ha mencionado algunos de los temas que usted entiende que serán predominantes en la campaña. El comité político ha evaluado los grandes temas que dominarán esta recta final, o bueno, si llamarle recta final, pero ya este es un año que estamos en plena campaña. ¿Cuáles van a ser los temas dominantes en este escenario? Sí, es muy claro que el tema de la inflación es un tema que estará teniendo un enorme peso, el tema del desempleo, la preocupación de los sectores económicos, porque como el PLD ha sido un factor de estabilidad económica a lo largo de estos últimos años para generar una República Dominicana con una gobernabilidad que le ha permitido realmente alcanzar los niveles de crecimiento económico, estos temas ya son de enorme preocupación. Por ejemplo, la gente lo dice de una manera muy común, no hay dinero en la calle. No hay dinero, los negocios comienzan a preocuparse. Y las personas, por ejemplo, el aumento de la tasa de interés para las personas de clase media. El que tiene un préstamo de un vehículo, de una casa, lo que le ha hecho es aumentar esos costos, aumentándole la comida y el salario deteriorándose. Entonces la gente comienza a tener preocupación porque su nivel de vida, lejos de avanzar, está retrocediendo. Pero cuando nosotros vamos a los sectores populares, que era una cosa con la que nos encontramos, la gente estaba mejorando su casa, el baño, tirando un platico, pero ahora el dinero apenas le está pudiendo dar para poder comer saltándose una comida. Aquí ya hay mucha gente que no come 3, que come 2. Entonces, esa preocupación acompañada de un tema de la inseguridad ciudadana y de deterioro de servicios que antes progresivamente iban mejorando, hoy dominan la preocupación del dominicano. Si tomo alguna de las cosas que usted ha dicho, parecería que va a haber una apuesta a una segunda vuelta, que todo el mundo está apostando a que habrá una segunda vuelta. Eso quiere decir que si es así, la candidatura presidencial no entra en negociación. Es así. Sino dejando que ocurra lo que ocurre y ver qué pasa. Pudiera llegar a un acuerdo en lo municipal. Ahora, si pasara el esquema que Caminero decía que el presidente Fernández había dicho, ¿teme el PLD que la gente de la Fuerza del Pueblo no le vote en una segunda vuelta en mayoría suficiente como para derrotar un eventual enfrentamiento con el presidente? Le voy a poner un ejemplo que es las últimas elecciones latinoamericanas. Lula. Lula fue con una coalición. Inclusive su vicepresidente fue su adversario de siempre. El que quedaron tercero y cuarto lugar se pasaron atacando ferozmente a Lula. Pero cuando llegó el escenario de la segunda vuelta, el tema era que había que salir de Bolsonaro, porque el problema se había constituido Bolsonaro, y tercero y cuarto lugar terminaron apoyando a Lula. Pero porque parece así, que no con los suficientes votos, porque con la suma de 4 y 6 que habían sumado, o que habían sacado en la primera vuelta, no se le sumaron al final porque Bolsonaro sacó apenas
un punto por ciento por debajo de Lula. O sea, no se le sumó prácticamente el 15% que se establecía que iba a ganar Lula da Silva. No, porque no hay una suma matemática que tú puedas decir la totalidad de los votos, porque después que tú atacas se genera y un segmento de los militantes o votantes de esa propuesta política termina mejor absteniéndose de votar, algunos votan hasta por el contrario, pero al final lo que importan son los resultados que se generan. Fue como cuando se realizó el Frente Patriótico. Una parte, probablemente hay gente, inclusive del PLD, que se resistió a que se generara esa alianza, que le llamó la atención, o un segmento del Partido Reformista que, ¿cómo es que voy a ir a votar? Pero al final, el impacto de estas coaliciones son indudables, te generan una victoria, aunque no sea todo lo amplio que aritméticamente A más B te dé, pero indudablemente que esos votos terminan generando una victoria electoral, que es lo que hemos estado viendo en lo que ha estado ocurriendo en los diferentes procesos políticos. Te ocurrió en Domingo, Colombia. muy brevemente, Andrés Navarro anunció que no va a continuar con su aspiración a la alcaldía del distrito, va a concentrarse en la campaña de Abel Martínez. ¿Cómo eso deja la pista para la elección del candidato a la alcaldía del Distrito Nacional Bueno, en yo el PLD? debo agradecer a Andrés Navarro porque realmente facilita el proceso. Yo en esta semana estamos terminando de integrar los compañeros que habían estado acompañando a Andrés Navarro para ya formar un solo equipo de trabajo en la capital. ¿No hay otra aspiración considerable? Mira, hay otro compañero que está corriendo que esperamos también que igual que Andrés Navarro, lo estamos esperando y yo creo que le ha hecho un gran trabajo Giovanni Leiva, que es del sector comercial, y nosotros lo necesitamos accionando aquí en la capital, y yo creo que eso va a permitir. Quizás dependerá más de su capacidad de ejercer con el ejemplo, en el orden interno, la alianza, ¿verdad? Sí, no, yo creo que sí, que vamos a tener en los próximos días una actividad en la que vamos a mostrar una primera alianza alrededor de una candidatura que lo estamos haciendo en otros lugares. Ya lo hicimos en Santo Domingo Este con Luis Alberto y estamos buscando, y esa será también parte del trabajo de la comisión, donde quiera que pueda haber un candidato que ya esté muy marcado en las encuestas en un territorio, el PLD tiene que presentarlo, porque también de cara a cualquier acuerdo, el hecho de que tengamos ya un solo candidato, que los votantes nuestros nos muestren divididos tres opciones, también para presentarlo como candidato en una eventual alianza, fortalece la presencia nuestra en esos territorios. Nosotros estamos haciendo la tarea también en esa dirección. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Gracias a Domingo, por ustedes. haber estado con nosotros. Domingo Contreras, miembro del Comité Político del PLD. Llegamos al final de esta entrega. Nos vemos mañana.